les traemos una nueva charla por parte del capítulo estudiantil de Potencia y Energía del TEC. Hoy nos acompaña el ingeniero Fabio Coto Chacón. Él es ingeniero eléctrico y encargado de la división de proyectos e industria del eléctrico. Don Fabio nos introducirá un poco hoy en la charla en el tema de sistemas de pararrayos. Bueno, al público, los que ya se han ido conectando, les agradecemos mucho por hacerse presente. En caso de que tengan dudas, por favor, anotarlas en el chat. Y ya sea yo, bueno, Sergio, al final de la presentación las vamos a estar leyendo. Entonces, muchas gracias a don Fabio por aceptarnos la invitación y le cedo la palabra para que comience. No, muchísimas gracias a don Samuel, muchas gracias por esta oportunidad. La verdad, eso es algo que es muy bueno, realmente, algo que a mí me gusta, me agrada mucho poder compartir algunos conocimientos, sobre todo agrada mucho cuando uno ve que la gente empieza a mostrar tanto interés en temas como estos. Y eso también pues anima bastante. Yo veo que muchos ya a estas horas están cansados, etcétera, pero claro, bueno, espero que la mayoría estén tal vez ojalá cómodos en sus casas, por lo menos, no mucho porque si no se me duermen, ¿verdad? Por lo general cuando doy una charla, si veo que alguien se duerme, le tiro un lapicero o algo, aquí va a ser un poquito más difícil, pero bueno, vamos a ver si puedo tratar de hacerle lo más ameno posible y que ustedes puedan pues mostrar si su interés, cualquier consulta que tengan, cualquier pregunta que tengan, siéntanse en la libertad de hacerlo en cualquier momento. Es mejor aclarar las cosas en el momento porque después se van guardando para el final y de repente algo se nos puede pasar. Bienvenidos a todos de nuevo. Como decía don Samuel, mi nombre es Fabio Coto. Yo soy ingeniero eléctrico. Yo trabajo en almacén, el grupo del eléctrico. Tengo aquí ya aproximadamente 5 años de trabajar. Durante estos 5 años me he hecho cargo de esta parte que es precisamente la parte de protecciones eléctricas. Incluso antes del eléctrico, realmente yo tengo ya 20 años de estar trabajando con pararrayos y asimismo también con otros sistemas de protección, llámese UPS, sistemas de respaldo como plantas eléctricas, tenemos sistemas de puesta a tierra, eh, y entre otras cositas de los cuales pues ya tengo, digamos, mi recorrido. Y eso precisamente ahora el tema que vamos a tratar, que es el de pararrayos, uno de mis favoritos. Realmente la gente es muy curioso porque uno ve que la gente, todo el mundo sabe que es un pararrayos, pero realmente nadie sabe cómo funciona o de qué se trata exactamente. Tienen ciertas nociones o ciertas nociones de cómo funciona el rayo, etcétera, pero al final de cuentas no hay un concepto muy claro. Y si uno quiere de verdad poder estar protegido contra los efectos de la rayería, uno tiene que entender bien de qué se trata, cómo funcionan estos sistemas y cómo funcionan los rayos también. De hecho, otro pequeño comercial sobre mi persona. Bueno, ya les dije que tengo 20 años de estar trabajando en este tipo de elementos, sin embargo, hace un año fue que tuve la oportunidad de sacar la licenciatura, que la tenía yo rezagada un poco, y fue precisamente en sistemas de pararrayos. O sea, se me dio la oportunidad y pues tuve el chance de poder extender un poco más mi conocimiento de esto, darlo también al público y yo también fortalecer bastante en cuanto al tema. Entonces, digamos que lo tengo bastante clarito y yo espero poder transmitir lo más posible a ustedes este tipo de conocimiento. Igualmente, yo me imagino que, bueno, tal vez ahí estarán mis datos. Si al final de la charla algo queda todavía no muy claro, o si se van, ya están en sus casas y de repente a medianoche dicen, mira, ¿qué pasaría si tal cosa? Fabio no lo explicó. Entonces, siéntanse la libertad, no importa, de enviar alguna consulta, posiblemente será tal vez a través de don Samuel, ahí estarían mis datos y con mucho gusto yo voy a ayudarles en lo más posible. Tengo aquí una presentación. Sí, ya se puede ver. Ok, perfecto, juraría. Entonces,
Esta presentación, bueno, sí es un poquito comercial, como saben, ya les expliqué, yo trabajo aquí en el almacén eléctrico, mi labor es de ventas también, pero más que todo bastante técnico. Yo doy mucho soporte técnico a los vendedores de mi división y a los vendedores de todo el almacén en general. Y entonces, pues aquí vamos a ver ciertos elementos un poquito comerciales, pero que yo sé que van a ser muy ilustrativos para ustedes. Esta presentación está basada en datos obtenidos de la fábrica Indelec, que es la fábrica que durante tantos años yo he estado representando también. Y toda la información que aquí se muestra realmente es bastante eficaz y bastante entendible. Vamos a ver que vamos a pasarla bien. Ok, entonces, como les decía, antes de conocer de qué se trata un pararrayos o cómo va a funcionar un sistema de pararrayos, tenemos que entender qué es el rayo, cómo funciona el rayo, para poder de verdad entonces saber cómo podemos contrarrestarlo un poco. Veamos qué son los efectos del rayo. Podemos definir 4 efectos principales del rayo en hombres y animales. Son el impacto directo, el impacto de rebote, la tensión de contacto y la tensión de paso. Son los 4 dibujos que tenemos acá. Empezando con el impacto directo, es precisamente cuando el rayo cae sobre una persona y puede matarlo, o muchas veces no lo mata, pero puede producirle un daño. A veces un daño pasajero, a veces un daño mortal. También está el impacto de rebote, que el impacto de rebote es cuando el rayo no cae sobre la persona, pero cae sobre otro objeto que está cerca de la persona, y por rebote, ya sea porque las condiciones se dan, porque tal vez la conducción no es la adecuada, el rayo no termina de caer sobre el objeto, sino que rebota exactamente y cae sobre la persona y también puede hacer un daño. Está la tensión de contacto, que es cuando el rayo cae en un elemento, digamos, regularmente lejos de una persona, pero se transmite vía tal vez un conductor o algo parecido y toca a la persona que está tal vez en otro extremo. Y también está la tensión de paso. La tensión de paso es cuando el rayo cae y cae a tierra, que es lo que queremos que haga el rayo, que caiga a tierra, pero las condiciones del suelo son las propicias como para que el efecto se expanda y se propague digamos, por el resto del suelo y puede pegar a una persona por los pies o animales. Ahí vemos, por ejemplo, las pobres vaquitas que cayeron fulminadas posiblemente porque estaban tocando también la cerca que está ahí, por ahí debe haber caído un rayo. Nótese que todo esto estamos hablando, muy importante, ¿verdad? De que el efecto más negativo es sobre la vida de una persona, ¿verdad? La salud de alguien, la salud de una persona, esto es lo que tenemos que tratar de evitar. Veamos un poquito de miedo, vamos a meter aquí, ¿verdad? Los efectos directos del rayo. Efectos directos en una persona, por ejemplo, podemos tener desórdenes del ritmo cardíaco, desórdenes de la conciencia y la memoria, una persona puede quedar inconsciente, puede ser que no, pero casi siempre pasa. Lesiones de los órganos internos, puede haber hemorragias, en algunos casos muy graves. Dolor en los miembros por donde posiblemente pasó la corriente del rayo cuando estaba buscando desde nube a tierra. Está la figura de Lichtenberg, que es la figura que ustedes pueden ver abajo a la derecha, que lo que hace es que el rayo pasa por la piel y puede dibujar esas figuras y dejar esas marcas. Por lo general se decolora, ¿no? Casi siempre no es tan dañino. Quemaduras, por supuesto que quemaduras, dependiendo del punto donde haya pasado, por el punto que haya penetrado por el cuerpo, se puede dejarle tal vez un agujero a una persona, puede pasar de un brazo a otro, de un brazo a una pierna, etcétera. Parálisis de los miembros, daños en las ropas y en los zapatos, eso es muy importante también. Aquí hago un comercial, tal vez no tanto hablando del rayo como tal, pero lo que es electricidad, no sé si la mayoría se habrán dado cuenta que, por ejemplo, cuando le piden a uno hacer algún tipo de trabajo eléctrico eso pasa en las empresas privadas que tengan tal vez algún tipo de protocolo de seguridad ocupacional. Ustedes habrán visto, por ejemplo, que le piden, si usted va a ir a trabajar en cosas eléctricas o en puntos calientes, se tiene que usar, por ejemplo, ropa de 100% algodón. Y uno dice, pero ¿para qué quiero yo ropa 100% algodón? Es muy importante en este caso porque si, por ejemplo,
usted va a sufre, ojalá Dios no lo quiera, pero si sufre algún choque eléctrico o alguna cosa que pueda provocarle, incluso que se prenda o que se le prenda la ropa por llamarada o algo así, la ropa es 100% algodón, puede extinguirse fácilmente, o de hecho usted puede apagarse y ya tal vez no pasó más, pero lo que es poliéster o 50% algodón, 50% poliéster, algo así, esa ropa puede derretirse y puede pegársele al cuerpo. Y ahí sí es donde tenemos otra vez grandes problemas. Tal vez no fue el choque eléctrico, pero la quemadura sí le queda. Entonces, ahí es donde se debe que muchas veces siempre le piden a uno ropa 100% algodón. Y volviendo entonces al rayo, realmente también la ropa que uno ande puesta también puede influir en el momento en que caiga un rayo. Y si tiene la mala suerte que le cae a una persona, pues ahí también lo que es la vestimenta puede afectar. Los zapatos, por supuesto, los zapatos es muy importante, dependiendo de qué tipo de zapato use, si son de hule, si son de cuero, si son conductores o no conductores, ahí puede ser también un momento decisivo. Perforación de los tímpanos, problemas de la vista también. Muy importante también es, hace un ratito que mencioné, un rayo realmente si cae sobre una persona no necesariamente lo mata. También depende incluso de la posición en la que usted está, del paso que está dando. Una recomendación se da, por ejemplo, los que son expertos en este tema es, si hay una rayería y usted indiscutiblemente está, porque lo agarró en la intemperie, se está mojando, usted tiene que ver cómo se guarece, cómo se protege. Trate siempre de correr, obviamente buscando el refugio para no mojarse lo primero que uno piensa, pero si está en rayería o algo así, trate tal vez de no ir caminando pacientemente, como mucha gente lo hace, sino tratar de ir corriendo. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? A que es posible tal vez que si usted va corriendo, hay un momento breve, pero siempre un momento en el que tal vez usted está dando el paso por el aire, mientras un pie cambia de un pie a otro. Tal vez ese momento, en el momento en que usted está en el aire, el rayo, si pretendía caer sobre usted, al no haber contacto con el suelo, es posible que entonces el rayo escoja otro punto y no le caiga a usted. En cambio, si usted está caminando tranquilamente, casi siempre ate los dos pies sobre el suelo y puede ser que el rayo también caiga sobre su cabeza y puede provocarle un daño. Otra cosa también que se me viene a la mente es muchas veces si uno está dando los pasos y cayó, digamos, se dio la oportunidad que cayó un rayo sobre su cabeza y pasa por el cuerpo, hay más probabilidad de que sobreviva si usted estaba dando el paso con el pie derecho que si lo está dando con el pie izquierdo. ¿A qué se debe esto? A que tal vez si usted está dando el paso con el pie derecho, puede ser que el rayo se venga por su parte derecha, atraviese y caiga. En cambio, si está dando el paso pero con el pie izquierdo puede ser que el rayo caiga, pase por su corazón, más cerca del corazón y termine cayendo. Entonces, todas esas cosas que parecen a veces hasta tontas, pero realmente sí influyen. De nuevo, si está en una rayería y indiscutiblemente está fuera del aire libre, trata de correr. Esa es tal vez una de las recomendaciones más importantes. Seguimos. El efecto directo del rayo en estructuras. Ahora también, eso es otra cosa que realmente la mayoría de gente siempre está pensando. Casi nunca piensan en las personas, piensan en mi casa, por ejemplo, que no me caiga un rayo en mi edificio. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos de rayos que han caído sobre edificios, sobre árboles. Vea, estructuras no metálicas, como dice arriba, que no evacúan la corriente de descarga, pero aún así el rayo cae y el rayo busca cómo disiparse a suelo, a tierra. Entonces siempre, aunque la estructura no sea metálica, aunque no sea conductora, si el rayo está ahí y encuentra que ese camino es más sencillo para caer a tierra, va a caer. Vean árboles, por ejemplo. Los árboles, no, por lo general, la madera se supone que no es conductora y aún así a los rayos les encanta caer en los árboles. ¿Por qué esto? De hecho, un poquito más adelante vamos a hablar también del efecto de los puntos altos. Un árbol es un punto alto y los rayos siempre van a buscar cómo caer en puntos altos. Ahorita vamos a ver una explicación al respecto. Y también, por supuesto, en viviendas, recordemos que nuestras viviendas, tal vez, aunque puede que no sea el punto más alto dentro de una vecindad, dentro de un barrio, pero recordemos que nuestras casas tienen conductores
en todo alrededor, dentro de las paredes, en los tomacorrientes y todo esto, y el rayo puede encontrar un camino muy fácil a tierra a través de los conductores de las viviendas. Ven la última fotografía que está abajo a la derecha, es precisamente una casa, y un rayo encontró muy fácil pasar por todo el cableado eléctrico que está dentro de las paredes y provocó los daños. ¿Okay? Vemos aquí otras fotografías de lugares que han sido impactados por el rayo. Vean la fotografía de en medio abajo, que es una eólica. Definitivamente las eólicas son carne fresca para los rayos, pues que son puntos muy altos. Y por último tenemos los equipos electrónicos. Dije último, realmente es el último lugar en importancia. Vuelvo a recalcar esto. Lo primero es, tenemos que tomar en cuenta que el rayo, el peligro más grande para nosotros es que pueda hacernos un daño a nosotros, a una persona. Luego a las edificaciones y por último a los equipos eléctricos. Vean por ejemplo, las tarjetas que tenemos aquí en las fotografías que han sufrido daños. Por lo general esos daños no es que le cayó un rayo directo. Realmente estas tarjetas siempre están dentro de equipos, dentro de nuestras casas o nuestros edificios. Pero los rayos siempre, como vimos ahora hace un ratito, pueden transmitirse por todos los conductores que existen y llegar a provocar un daño. Ahora bien, de nuevo, esto es el punto menos importante de la protección contra rayería, que el equipo eléctrico o electrónico vaya a ser protegido. Okay. Tenemos que recordar entonces, todo esto lo recalco porque hay que recordar que el pararrayos como tal está hecho para recibir el golpe del rayo y está diseñado para evitar que una persona pueda ser dañada por un rayo o también una edificación. Pero un pararrayos no está diseñado para proteger equipos electrónicos como los que vemos aquí en las fotografías. Esto lo digo porque muchas veces, y esto todo el tiempo me pasa, llama a una persona y me dice que quiere poner un pararrayos en su casa. Yo, perfecto, me parece muy bueno que usted quiera poner un pararrayos para protegerse. ¿Por qué razón quiere poner un pararrayos? ¿Qué le impulsó a colocar un pararrayos? Es que se cayó un rayo y se quemó la tele, se me quemó la computadora, se me quemó cualquier equipo, el PlayStation, lo que sea. Ok, duele, claro que duele, el corazón duele. Pero, número uno, un pararrayos no está diseñado para proteger los equipos electrónicos. Perdón. Si vemos esta filmina que sigue, una protección completa significa que yo voy a tener un pararrayos y un sistema de protección indirecta. La suma de esas dos cosas es lo más próximo a una protección 100% completa. O sea, un pararrayos que pueda ayudarme a detener el rayo, a agarrar el rayo, pero no detenerlo, a agarrar el rayo y que no me produzca un daño en una persona, en un animal o en una edificación, más un sistema de supresión que permita que los equipos eléctricos o electrónicos de la casa o de la oficina estén protegidos. Entonces, el conjunto de estas dos piezas es lo que me va a hacer a mí una protección completa contra la rayería. De hecho, recordemos también que muchas veces un rayo puede que no caiga sobre mi casa. Un rayo puede ser que caiga a 1 kilómetro de distancia sobre un poste y el efecto de ese rayo se viene transmitiendo por las líneas, por las líneas eléctricas y llega a mi casa y me quemó la tele. Entonces, ¿de qué me sirve a mí también tener un pararrayos aquí encima de mi cabeza si también un rayo que cae a 1 kilómetro puede provocarme un daño? Ok, entonces de nuevo, el pararrayos no es para proteger la tele o la computadora o el equipo electrónico, no. Es para la persona o para la edificación. Y para lo que es equipo electrónico o eléctrico están los supresores. En esta charla no vamos a tocar los supresores porque realmente ya sería otro tema y es un poco largo. Pero sí quería que dejáramos eso bien claro. Sabiendo esto, entonces ya entremos a lo que es el rayo. ¿Cómo se produce el rayo? Entonces es muy importante esto, parece como de primaria, de hecho la mayoría lo vimos en algún momento cuando estábamos en la escuela, la formación de las nubes y todo esto, pero es muy importante que lo recordemos para que entendamos cómo hace la protección. Vemos las nubes de tormenta. Aquí vemos en la fotografía lo que son nubes de tormenta. El 70% de las descargas, ojo esto, el 70% de las descargas eléctricas pasan dentro de las nubes, adentro de la misma nube. O sea, la mayoría de los rayos que vienen dentro de una nube se producen de la parte de arriba a la parte de abajo de la nube, o de abajo para arriba.
no de nube a tierra. De nube a tierra es solamente el 30% o menos. Estas son las nubes principalmente que son de tormenta, es la que llamamos cumulonimbos. Estas nubes tienen por lo general forma de yunque, con distancias entre nube y suelo de entre 300 metros hasta 3 kilómetros, una altura de la nube de 5 a 12 kilómetros, una superficie de varios kilómetros cuadrados. Aquí vemos cómo se forma la nube, ahí es donde volvimos un poquito a lo que es la escuela, cuando nos decían que el agua, la precipitación del agua cae, porque el agua está fría, cae, luego una vez que está abajo a nivel del suelo, a nivel del mar, el agua se evapora por el calor, comienza a subir otra vez y vuelve a formar nubes. Ese es el ciclo del agua. ¿Ok? Todo este ciclo del agua es de que va formando nubes y según va sucediendo este ciclo, estas nubes se comienzan a crear cargas eléctricas. ¿Por qué? Porque tenemos roces de cargas de partículas que suben, las partículas calientes que van subiendo tratando de agarrar la atmósfera y las partículas frías que tienden a bajar. Ese roce de partículas empieza a provocar carga eléctrica, empieza a ionizar cada uno de las partículas y es donde empezamos a tener carga eléctrica en una nube. Ahí vemos el dibujo de abajo, que al final el resultado lo que tenemos es una nube que está cargada de cierta forma. Por ejemplo, en este caso el ejemplo está cargada positivamente arriba, negativamente abajo. Puede ser que se dé al revés también, puede ser que las cargas negativas estén arriba, las cargas positivas abajo. Para efectos de este ejemplo y los que vienen, vamos a considerarlo como se ve en el dibujo. Ahora, claro, tenemos una nube que es un cuerpo solo y está supercargado entre sus polos. Se puede decir que son como polos. Al yo decir que son polos, ya empezamos a ver algo un poquito más eléctrico, componentes eléctricos, ¿cierto? De hecho, una nube empieza a comportarse como un capacitor al tener una placa positiva y una placa negativa y empieza a tender a compensar las cargas. Ahí es donde se producen los rayos. Hay un momento en que la carga de la nube es tan intensa que se rompe el dieléctrico que existe entre la nube y empiezan a producirse las descargas. E incluso esa carga es tan intensa que se rompe el dieléctrico de la nube al suelo, que supuestamente es puro aire. Se supone que el aire es no conductor, ¿cierto? Hay un momento en que la carga eléctrica es tan intensa que ahí es donde se producen los rayos de nube a tierra. Pueden ver en el dibujito que está debajo del dibujo del capacitor, podemos ver una nube cargada positivamente arriba, negativamente abajo. Las cargas negativas de abajo producen por inducción cargas positivas a nivel de suelo, a nivel de tierra. Y ahí es donde empezamos a tener las descargas eléctricas de nube a tierra. Aquí hay algunos, fotografías de rayos. Trazadores descendentes, es muy importante este término que estamos diciendo en este momento. Trazador descendente se le llama digamos, al punto, al extremo del rayo, al extremo de la línea del rayo que va bajando y va buscando cómo llegar y descargar a tierra. Ese es el trazador descendente, como la flechita, el puntito que va buscando dónde caer. ¿Ok? ¿Vamos bien por el momento? Espero que sí. Cualquier cosa ya saben, me interrumpen si tienen alguna pregunta. Veamos un poquito lo que es el proceso de la descarga siempre, el efecto corona. No sé cuántos habrán escuchado lo que es el efecto corona. Y aquí es donde voy a hablar lo que dije hace un ratito, mencioné de los árboles. Pueden ver, es el dibujo que tenemos aquí de los arbolitos a su izquierda. Muestra un plano más o menos horizontal y unos árboles que sobresalen del plano horizontal. Las líneas punteadas en amarillo y las líneas rojas son las líneas de campo eléctrico. Es el campo eléctrico que ya de por sí existe de forma natural en el ambiente. Nosotros siempre estamos rodeados de campo eléctrico donde sea que vayamos. Y las líneas de campo eléctrico no se intersecan entre sí, siempre son paralelas. ¿Qué pasa entonces cuando tenemos un plano horizontal como el dibujo y tenemos un objeto que sobresale? Por ejemplo, esos árboles. Pueden ver entonces que las líneas de campo, de nuevo, no se intersecan, no se tocan entre sí, pero se deforman por encima de los objetos y tienden a concentrarse entonces encima del objeto. Pueden ver entonces que encima de esos árboles las líneas de campo eléctrico están más concentradas. Eso significa que encima de un cuerpo el campo eléctrico es más intenso
que cuando las líneas están a nivel de suelo. ¿Okay? Podemos verlo un poquito más claro en el dibujo en negro que está a la derecha, donde se muestra de nuevo un plano horizontal, digamos una semiesfera, y el campo eléctrico se deforma un poco encima de la esfera y se tiende a agrupar más. ¿Qué pasa si ese objeto es un poco más puntiagudo, como ese que está debajo de esa semiesfera? Lo que llama ahí un elipsoide puntiagudo. Un objeto que sobresale de forma más puntiaguda va a tender a formar el campo eléctrico, a deformarlo más y hacerlo más intenso sobre su punta, más intenso sobre su parte superior. Entonces, de forma natural, el campo eléctrico siempre va a ser más intenso por encima de un objeto que sobresale del plano horizontal. Llámese un árbol, llámese un edificio, una torre, cualquier cosa que sea, sobre todo los puntos que son más altos, tienden a tener un campo eléctrico más intenso en la parte de arriba. Eso significa que ese objeto está, en la parte superior, está ionizado. Recordemos esa palabra ahora. Ionizado significa que tenemos más iones, más concentración de cargas en su extremo. Vean el dibujo que está abajo, que es como una punta, una especie de punta o varilla, donde esa punta, si está sobre todo, si está aterrizada, en el extremo superior vamos a tener mayor concentración de carga eléctrica. Esa concentración de carga eléctrica es lo que se llama efecto corona. Ese efecto corona es la ionización natural que se produce sobre un objeto cualquiera gracias a la concentración de campo eléctrico. ¿Ok? Seguimos adelante. Ok, este es otros ejemplos de lo que es el trazador bueno, antes fue el trazador descendente, es el trazador ascendente, porque también existe el trazador ascendente, o sea, la parte de las cargas que están tendiendo a subir y compensar con la nube. ¿Okay? Estas fotografías que tenemos acá son de trazadores ascendentes. De hecho, el rayo donde sube. Cualquiera de las dos cosas se puede dar. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, un mapa mundi que muestra lo que es la densidad de impactos, el número de impactos por año por kilómetro cuadrado. Aquí podemos ver los países. Tal vez Costa Rica es un poquito difícil de ver en este mapa, pero si vemos este que sigue, aquí tenemos un mapa de Costa Rica donde muestra la densidad de impactos por año por kilómetro cuadrado. Este mapa es la suma de todos los datos obtenidos por el ICE desde el 2004 hasta el 2013. En este momento no tengo uno más reciente. Si uno lo solicita al ICE, después de un procedimiento un poco engorroso, yo creo que sí se puede obtener esa lectura. Tal vez incluso para gente como el TEC o universidades es más sencillo conseguirlo. Por lo general hay que pasar por una tramitología ahí para obtener esos datos, pero sí es fácilmente obtenible. Como les decía, este mapa que está acá es del 2004-2013 y podemos ver la intensidad, la densidad de impactos de los rayos por kilómetro cuadrado por año. Podemos ver que es más o menos aquí en donde está entre Alajuela y Punta Arenas, o sea, lo que es Esparza, Turrubares, son las zonas que son como entre el blanco y rosadito, son las que están más propensas ¿cómo se llama? A impactos de rayos. También lo que es la Alajuela Centro, etcétera. Más bien más flojito está, digamos, la zona de Limón, la zona del Caribe. Uno tal vez tendría a pensar que eso es como más intenso, sin embargo se ha demostrado, porque el ICE tiene estos sistemas y ya llevan muchísimos años, más o menos como desde el 2005, 2004, algo así, es que el ICE tiene el sistema para para detección, para medición de tormentas, y de ahí es de que han obtenido estos datos. Ok. Ya entendido esta parte, vamos a tocar ahora sí lo que es los sistemas de protección directa. Si ya sabemos cómo funciona el rayo, entonces ya vamos a ver cómo podemos protegernos contra el rayo. Empecemos con un poquito de historia. Desde 1753, hace 400 y pico de años, que este viejillo loco Benjamin Franklin fue el que inventó el pararrayos. O sea, Benjamin Franklin fue el primero que dijo, mira, esto que está pasando en el ambiente, esto que veo que pasa en las nubes y que cae la tierra y que hace un gran daño, yo no creo que sea que Dios está enojado con nosotros y nos quiere matar.
yo creo que esto es electricidad. Y dicho de hecho, él fue, como lo hemos visto en películas, lo hemos visto incluso en fábulas, él fue, gracias a la experiencia que él voló una cometa, un papalote, eso es real, eso fue lo que le permitió a él confirmar que el rayo es electricidad. Y este descubrimiento entonces provocó una gran loquera, hizo que mucha gente empezara a interesarse más y más en lo que es el rayo y el pararrayos, pues. Entonces Benjamin Franklin fue el que inventó el primer pararrayos. Por eso le llaman el primer pararrayos, que todavía hoy existe, 400 años después, hoy usted todavía encuentra lo que es la punta Franklin, en honor a Benjamin Franklin, es por eso. Entonces, el pararrayos de punta Franklin hoy por hoy funciona a la perfección. Ahorita vamos a tocar cómo es que funciona ese pararrayos. Y es el primero y hasta ahora indiscutiblemente eficaz. Para 1840 salió otro viejillo loco llamado Michael Faraday, que demuestra que no hay ninguna perturbación electromagnética dentro de un conductor vacío. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Significa que dentro de un conductor, llámese un cable, llámese una placa, llámese un tubo de metal o lo que sea, lo que es la electricidad va a fluir por la superficie del cable, la superficie del cuerpo. En cambio, la parte de adentro de ese conductor permanece intacta. Si pueden ver una fotografía que está en la parte de abajo, se puede ver una persona dentro de una jaula, subido sobre una tarima, y se está induciendo electricidad hacia la jaula y hacia esa persona. Ahí se está demostrando lo que dijo Michael Faraday. Lo que pasa es que la electricidad va a llegar a la jaula y no va a tocar a la persona. ¿Por qué? Porque se transmite por la parte de afuera de ese conductor y continúa su camino. Y lo que sea que esté dentro de ese conductor permanecería intacto. Claro, yo no haría ese experimento, ¿verdad? Olvídenlo. Ahí ese loco si se le ocurrió hacerlo. En 1880, el físico belga Mersens recomienda poner entonces a edificios rodeándolos de cables metálicos para que funcione como si fuera una especie de manta o como si fuera un pararrayos, como que estuviera cubriendo como si fuera una armadura, basado en el mismo principio de Faraday. Para 1914 ya comenzamos con algunas mejoras del sistema de Franklin. Se trata de que el sistema de Franklin sea todavía mucho mejor de lo que ha funcionado y empieza a probarse con fuentes radioactivas. Entonces, todavía hasta hace 30 años más o menos se encontraban pararrayos con dispositivos radioactivos, que obviamente por obvias razones eso fue eliminado del mercado y son prohibidos. Ya para 1986 es que se empieza la investigación con otro tipo de sistemas basados siempre en la punta Franklin y que no sea tan peligroso como el radioactivo y que permita intensificar el uso de la punta Franklin. ¿Ok? Llegamos entonces a lo que son los 4 principales sistemas de protección que existen hoy en día contra el rayo. Estos son los sistemas que sí están reconocidos y que están certificados a nivel mundial. Ustedes posiblemente se van a encontrar otro tipo de sistemas, otra gente que le dice que cumplen con tal o cual norma, lo que sea, pero realmente esas normas por lo general no son avaladas internacionalmente. Estos 4 sistemas que muestro a continuación son los que sí son avalados y cumplen con todas las certificaciones existentes. Vemos desde arriba la punta Franklin, de nuevo, tocamos el nombre del viejillo loco este. Hacia abajo, la jaula de Faraday, el otro doncito que hablamos ahora, que ahora vamos a explicar un poco más. Hacia arriba volvemos a ver el pararrayos con dispositivo de cebado, que ese es el que llaman también pararrayos ionizante. Recuerden que les dije que no olvidaran la palabra ionización, ionizante, ¿ok? Aquí vamos a ver este concepto. Y por último tenemos los cables extendidos. Vamos a ver uno por uno. Lo que es la punta Franklin, de nuevo, la punta Franklin, ¿qué es? No es nada más que una varilla que es un cuerpo inerte, conductor, eso sí, por lo general es de cobre, pero una varilla que usted puede colocar encima de su edificación, esperando que el rayo cuando vaya a caer, lo que se encuentre sea esa punta Franklin y uno le da un camino seguro a tierra mediante un conductor especial.
Entonces podemos ver esta casita donde está mostrando lo que es una instalación de una punta Franklin y un par de conductores hasta tierra. Puntos positivos de fácil instalación, costo razonable para pequeñas estructuras, de hecho es algo bastante barato y puede ser añadido a la arquitectura del edificio con bajo impacto estético. Puntos negativos, esto es limitado a la protección de pequeñas estructuras, o sea, solamente en casitas o estructuras muy pequeñitas usted puede poner una punta. Es necesario también el uso de un mástil de alta resistencia mecánica. ¿Qué pasa si yo, en vez de una casita pequeña o una edificación pequeña, tengo un edificio de dimensiones más amplias como el dibujo que se muestra abajo? Con un edificio como el que se muestra abajo, una punta Franklin no me basta. Yo tendría que poner muchas puntas Franklin en todo el edificio con varios bajantes, de manera que, de nuevo, cuando el rayo va a caer, yo espero que el rayo se encuentre en una punta Franklin y caiga a tierra de forma segura. Ok, entonces esto ya empieza a complicar las cosas. Vemos el que sigue, la jaula de Faraday. La jaula de Faraday, de nuevo, tomando el concepto de Faraday, de que un conductor o una jaula por el cual pasa la electricidad, el cuerpo que está dentro de la jaula está intacto. Entonces, la idea es colocar, mediante puntas Franklin, la ayuda de puntas Franklin, su edificación rodeado de cable metálico, algún cuerpo metálico que permita que el efecto del rayo pase por alrededor del cuerpo. Puntos positivos, disminución de las radiaciones electromagnéticas dentro de la estructura y contribuye a la interconexión equipotencial del sitio. Pero puntos negativos, instalación muy complicada, de hecho poder agarrar su casa y rodearla de cable o rodearla de puntas no es nada bonito, antiestético en los edificios y muy costoso. Sumamente costoso, sobre todo si tenemos un ejemplo como otra vez el edificio de abajo. Vemos el edificio de abajo, donde para hacer una jaula de Faraday tenemos que llenar de puntas Franklin y rodear el edificio por completo de cable o algún conductor que rodea el edificio. Esto ya se hizo súper complicado y obviamente muy, muy costoso. Vemos incluso ahí abajo un estimado que dice en Francia 33.000 euros más o menos con instalación incluida poder proteger un edificio como este. Sigue entonces el pararrayos con dispositivo de cebado. Es el pararrayos ionizante. Tiene los dos nombres, dispositivo de cebado o ionizante. Hoy por hoy es el pararrayos que es más buscado y de hecho se ha comprobado que funciona perfectamente bien. La idea es que con un solo dispositivo usted puede proteger un área grande, no importa que sea pequeña o grande, con un pararrayos suele bastar. Puntos positivos, puede ser instalado fuera de una zona peligrosa. ¿Qué significa eso? Que usted no necesariamente tiene que colocar el pararrayos encima de su edificio o encima de lo que quiere proteger. Puede ponerlo incluso a un lado, puesto que el pararrayos lo que protege es un área. Ven el dibujo de arriba se muestra algo que parecen, digamos, tanques, podrían ser tanques de combustible. Realmente usted no necesita poner el pararrayos encima de los tanques, puede ponerlo un poco apartado y están protegidos. Protección de varios edificios con un único pararrayos con el dispositivo de cebado, eso es PVC, pararrayos con dispositivo de cebado. Protección de zonas abiertas, más baratas que cualquier otra solución y puede ser añadido a la arquitectura del edificio con bajo impacto estético. ¿Qué puntos negativos tiene? Un punto negativo es que la altura mínima que se requiere es de 2 metros por encima de la estructura. Realmente no es gran cosa, no es un pero muy grande, pero sí hay que tomarlo en cuenta. Y se necesita el uso de un mástil de alta resistencia, por supuesto, porque el pararrayos tiene cierto peso, no es pesadísimo, puede pesar 2 kilos, 3 kilos, algo así, pero al estar 2 metros o más por encima del edificio, necesita de un tipo de mástil o algo que resista bastante bien lo que es el viento, etc. ¿Ok? Pero vean el punto positivo, vean otra vez el mismo edificio que está abajo, con un solo pararrayos logramos proteger el edificio completo. Y eso nos bajó no solamente lo difícil que era la instalación, sino vean también el costo. Antes teníamos $33.000, lo que era esta jaula de Faraday, se redujo a 6.000, no dólares, no, euros, perdón, a 6.000 euros con instalación incluida. Y punto número 4, los cables extendidos es otra forma de protección no tan famosa, pero sí se usa y se usa en Costa Rica, de hecho. No sé cuántos habrán visto algo como esto, pero es que realmente solo lugares muy específicos utilizan este tipo de protección. Se basa en el concepto de que usted va a poner
cables que se tienen por encima de su edificio, sostenidos por postes muy altos, de manera que cuando el rayo va a caer, se encuentren esos cables extendidos como si fuera una sábana, como si fuera una sombrilla, exactamente. Entonces el rayo cae en los cables y se pasan por los postes hasta tierra. Es obvio lo difícil que es hacer esto. Por supuesto, puntos positivos: disminución de las radiaciones electromagnéticas dentro de la estructura, contribuye a la interconexión equipotencial de sitio, o sea, toda la estructura está totalmente aterrizada y se pueden proteger zonas abiertas. Pero puntos negativos: instalación muy complicada, sumamente complicada. Los únicos sitios en el país que tienen este tipo de protección son como subestaciones, por ejemplo, las subestaciones de Fuerza y Luz, subestaciones de JASEC, subestaciones del ICE, tienen este tipo de sistemas, pero claro, ellos tienen la facilidad de conseguir una grúa para poder levantar el poste a la altura que tiene que hacer, maquinaria suficiente como para poder extender los cables, o sea, realmente es algo demasiado complicado y no puede ser puesto en un edificio, en una casa o cosa parecida. Es demasiado, demasiado complicado, pero ellos sí lo utilizan. Estructuras antiestéticas, por supuesto, muy costoso y puede ser peligroso en lugares de manutención donde máquinas de levantamiento son utilizadas. ¿Qué tal si pasa por ahí una grúa con el brazo levantado y se lleva uno de los cables y se lleva todo? Entonces, claro, hay que tener ciertos protocolos y solamente estos sitios pueden utilizarlos. Ok. Si hasta ahora Don vamos bien Fabio, entendidos, dígame. una consulta. Ahora que mencionaba estos sistemas, ¿por qué en estas subestaciones no utilizan los dispositivos de protección con el cebado? Si Yo, son más yo, baratos, ¿o qué ventaja tienen? Si son más confiables estos, o por qué se utilizan los de yo creo que es estos por cables. normativa. Yo creo que es por normativa. De hecho, no todos los sitios lo usan. Últimamente sí hay edificios del ICE, recuerdo incluso hidroeléctricos, algo así, que sí utilizan para rayos con dispositivos de cebado o puntas Franklin. De hecho, ellos son más dados a puntas Franklin. Pero creo que es por normativa. Algunos de esos sitios, ellos prefieren utilizar este tipo de sistema. Ya está, es tratar de convencerlo, lo que cuesta un poquillo. Pero al final de cuentas es funcional. Al final de cuentas es funcional y pues de momento no es tanto pleito. Pero sí he visto que en últimas licitaciones y contrataciones sí están pidiendo puntas Franklin y para rayos ionizantes. Entonces la verdad es que esto es algo que se está ya dejando un poquito de lado. De acuerdo, gracias. Pura vida. ¿Ok? Ahora lo que quiero tocar es realmente lo que es el pararrayos ionizante. La punta Franklin, que ya la tocamos un poquito, realmente no tiene mayor ciencia. La punta Franklin es una varilla. No es ninguna otra cosa más que una varilla, como es la varilla Copperwell, de las de puesta a tierra, solo que las Copperwell por su general son de acero recubierto. Estas serían, digamos, completamente cobre o completamente aluminio. El aluminio también es utilizado en este tipo de sistemas. Y de nuevo, se espera que usted coloca una punta o varias puntas sobre su edificación y el rayo cuando va a caer se encuentra en la punta y descarga a tierra mediante los conductores. ¿Qué pasa entonces con el pararrayo ionizante? Hace un ratito comenté con un pararrayo ionizante con uno basta. Esa es la idea, que con uno baste. Ahora, no me crean por dogma de fe. Vamos a ver cómo es que funciona el pararrayo ionizante. El paralelo ionizante va a basarse su funcionamiento en que es mejor en cuanto a operación que la punta Franklin, sin hacer un lado la punta Franklin. La punta Franklin sigue funcionando y es hoy por hoy la referencia para todo. Pero ¿qué es lo que se quiere? Vean este dibujo. La idea es, si comparamos uno con otro, de nuevo, ahí tenemos un edificio con una punta simple, una punta Franklin, y un edificio con un pararrayos con dispositivo de cebado. La idea es que cuando va cayendo el rayo, vean el primer dibujo, empieza a asomarse el primer rayo. Segundo dibujo, el rayo se está acercando más y el pararrayos con dispositivo de cebado ya lo detectó y va a ir a buscarlo. Ya manda un trazador ascendente a ir a pescar el trazador descendente del rayo. Tercer dibujo, cuando la punta Franklin se dio cuenta que estaba cayendo el rayo, ya fue demasiado tarde porque el pararrayos ionizante ya lo pescó. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Nosotros queremos un pararrayos que se adelante en tiempo a la acción de una punta Franklin. Eso es lo que hace el pararrayos ionizante, adelantarse en tiempo. Él reacciona antes de lo que reacciona una punta Franklin. ¿Ok?
¿Qué es lo que tiene adentro un pararrayos ionizante que le permite hacer eso? Pararrayos ionizante lo que va a hacer es, va a tener elementos electrónicos dentro de sí que lo que van a hacer es permitir sincronizarse con la acción de un rayo, y en el momento en que un rayo va a caer, ellos detectan el cambio en el campo eléctrico y es cuando sueltan el trazador ascendente. ¿Qué es todo lo que acabo de decir? Acabo de hacer un enredo, pero vamos a verlo un poquito más claro. Vean este gráfico que se muestra acá. Es el gráfico del campo eléctrico que existe en el ambiente contra tiempo. Cuando nosotros estamos en un cielo hermoso, soleado, azul, siempre tenemos un campo eléctrico alrededor nuestro, como lo vimos ahora en los dibujos de los árboles. Simplemente es menos intenso. Cuando tenemos sobre nuestras cabezas una nube de tormenta, el campo eléctrico es mucho más alto, mucho más grande. Sería parecido a esta línea morada que se muestra en el gráfico que que tiende a subir. En el momento en que sobre mi cabeza sale un rayo y empieza a dar una descarga hacia tierra, se produce este codo en el gráfico. Es un cambio en el campo eléctrico en el ambiente que hace que el campo eléctrico suba de golpe, suba de momento inesperadamente. Entonces, ese codo es el que necesitamos que un pararrayos detecte. Esto es lo mismo. Esto es lo que un pararrayos ionizante tiene adentro de sí. Primero, vean la línea verde punteada. Resulta que dentro del pararrayos hay una punta Franklin. Y es una punta Franklin entonces que la rodeamos de ciertos elementos que le permiten hacer un poco mejor su trabajo. ¿Qué es lo que tiene adentro entonces? Aparte de la punta Franklin, por lo general este pararrayos tiene de abajo para arriba. De abajo para arriba tiene los captadores, que son estas aletitas que tenemos aquí, que lo que hacen es tomar el campo eléctrico del ambiente y empieza a cargar acumuladores que tiene dentro del pararrayos. Como si fueran capacitores, como si fuera una especie de acumulador, exactamente. Empieza a cargar y cargar. Y el pararrayos llega un momento en que está totalmente cargado. También tiene detectores del cambio del campo eléctrico. Ven lo que dice ahí en el cuadrito morado, detector del delta E. Detector del delta E lo que hace es detectar, voy para atrás, el codo, ese codito que vimos en el gráfico. Ese codito que vimos en el gráfico es el cambio en el campo eléctrico. Entonces, ¿cuándo se produce eso? Ya lo dije, cuando el rayo ya está cayendo, cuando ya es inminente y el rayo soltado salió de la nube. Estaba hablando de microsegundos, ¿verdad? Entonces, el pararrayos detecta ese cambio, significa que viene un rayo, entonces todas las cargas que estén acumuladas las suelta y hace que se acumulen en los electrodos que están en la parte de arriba del pararrayos, rodeando la punta. Ok, recordemos otra vez el dibujo que vimos antes de la punta ionizada. La punta ya por sí estaba suficientemente ionizada por ser un cuerpo puntiagudo encima de la superficie. Le estamos ayudando con más carga, estamos ionizándolo todavía más. Entonces, eso es lo que permite que el pararrayos pueda soltar el trazador ascendente antes de lo que le haría una punta Franklin, porque una punta Franklin también lo hace, de hecho cualquier cuerpo lo hace. En el momento en que se produce un rayo, usted tiene un árbol, tiene un edificio alto, tiene una torre, tiene lo que sea, una persona. Fabio, una pregunta. Sí, claro. ¿Cómo le va? Cuando son los capacitores los que ionizan la punta. Exactamente, digamos, los capacitores son acumuladores. La carga está ahí acumulada. Exactamente. En el momento en que el pararrayos sabe que viene un rayo, esas cargas se sueltan del acumulador y ionizan la punta. Es decir, okay. Exactamente. Y digamos, la punta queda cargada electropositivamente para que el rayo sea atraído. Queda cargada dependiendo de cómo están las cargas en el ambiente. Realmente, hace un ratito se acuerda que vimos que la nube estaba cargada positivo arriba, negativo abajo, pero podría ser al revés. ¿Ok? Entonces, si está positivo arriba, negativo abajo, significa que la Tierra es positiva. Si la Tierra es positiva, tenemos suficientes cargas positivas en el pararrayos, de manera que esa carga negativa de la nube va a ir a compensarse una con otra y se conectan.
Ya Si lo fuera al entendí. revés, el pararrayos permitió la carga negativa, más bien. Listo. Muchas gracias. Pura vida, con gusto. Perdón, hace un ratito vi como que alguien escribió algo y lo pasé. No sé qué pena. Si alguien tenía una pregunta por ahí que la escribieron. Sí, sí, de hecho, Dani pregunta con respecto a los sistemas de protección directa que vimos antes, de los 4, Ajá. ¿cuál requiere mayor mantenimiento o qué mantenimiento se puede realizar en los pararrayos? No sé si querés la dejamos para ahora más tarde o... Sí, pues, toquemos mantenimiento al final. Ok, No importa, perfecto. sí. Es buena, muy buena la pregunta. Dejémosla al final como para no perder esta. Pero me la recuerdan porque a mí se me olvida todo, no importa. ¿Cuánto tiempo tenemos? Perfecto, perfecto, no hay problema. No sé, unos 20 minutos más. 20 minutos más. Ok, aceleraré. Porque de Como hecho gusto. este tema se da para más, pero no importa, vamos a ir bien. Y de Ok, hecho me importan mucho también sus preguntas, donde en sus preguntas es cuando empezamos a aclarar todo. perfecto. Ok. Muy importante, este pararrayos tiene que tener continuidad eléctrica. Hay muchos pararrayos en el mercado que se supone que sí son pararrayos ionizantes también, y así se comercializan y de hecho cumplen con las normas. Sin embargo, tienen la peculiaridad de que no tienen una punta continua dentro de sí. Por lo menos el pararrayos Indelec, que es el que nosotros distribuimos, dentro de él sí tiene una punta Franklin. Lo que vemos en el dibujo es un pararrayos ionizante y de superior a inferior es una punta Franklin completa. Eso nos asegura también que si algo llegara a pasar con el pararrayos, porque al final de cuentas el pararrayos es un objeto electrónico hecho por el hombre, por más protección que tenga, por más cuidado que tenga, eventualmente puede llegar a fallar. Entonces, ¿qué pasa si eventualmente llegan a fallar los elementos electrónicos que tiene internamente? Al final no estamos totalmente desprotegidos, tenemos una punta Franklin que todavía nos sigue protegiendo un poco. Claro, no de la misma forma que lo hace un pararrayos ionizante, pero la punta siempre protege algo. De hecho, de ese tema también vamos a tocar al final el asunto del mantenimiento. Ok, vamos a ilustrar un poquito aquí lo que es todo lo que acabo de explicar de cómo funciona el pararrayos internamente. Este es el pararrayos. ¿Pueden ver el video? Sí, se está moviendo. Sí, Sí, Ok, perfecto, excelente. Ahí vemos el pararrayos, las partes internas, el acumulador, la punta Franklin conectada a tierra. Ahí está la nube de tormenta y el campo eléctrico que permite que el paralelo ya esté cargado. Vemos que el campo eléctrico empieza a subir poquito a poco. El momento en que viene un rayo, que se suelta un rayo, se da lo que expliqué hace un rato. El momento de la salida de un rayo de la nube es donde se produce el codo y el cambio en el campo eléctrico. Eso es lo que el pararrayo siente y suelta las cargas. Y permite la conexión. De nuevo, esto que el pararrayos acaba de hacer, la punta Franklin también lo hace. Esto no es algo exclusivo de este tipo de pararrayos. La punta Franklin o un árbol o una persona en campo también lo hace. ¿Qué es lo que también hace? Soltar las cargas que están acumuladas dentro de sí y permitir una conexión con el trazador descendente. O sea, usted también en campo abierto puede producir un trazador ascendente que va a conectarse con un trazador descendente. Lo único es que este paralelo permite hacerlo antes. De nuevo, lo que estamos ganando es tiempo. ¿Ok? Vamos a tocar un poquito esta teoría, no sé quién la habrá escuchado antes. En esto se basa la protección de puntas Franklin. Las puntas Franklin basan su normativa y su protección en la teoría de la esfera rodante. La teoría de la esfera rodante significa que hipotéticamente hay en el extremo del rayo, o sea, en la punta del trazador descendente, se dibuja una esfera de cierto radio, de cierto diámetro. ¿Qué tan grande es ese radio? Dependiendo de la intensidad del rayo. ¿Ok? Pero entonces esa esfera cuando va cayendo, vamos a ver como, imaginemos como un globo. Y usted suelta un globo y empieza a caer. Donde ese globo vaya a pegar,
ya sea un árbol, ya sea un edificio, ya sea una punta Franklin, ahí es donde el rayo va a descargar. ¿Ok? Por eso se llama la teoría de la esfera. La esfera es entonces una esfera hipotética de cierta intensidad, grande o pequeña, que de manera que el rayo cuando va cayendo va buscando dónde caer. Esa es la esfera que está buscando dónde caer. Y si cae una punta Franklin, esa esfera toca la punta Franklin, ahí es donde cae. Por eso se llama teoría de la esfera. ¿Por qué se le llama teoría de la esfera rodante? Porque si nosotros queremos saber qué tan protegidos estamos con una punta Franklin, vamos a tener que dibujar todas las posibilidades de que caiga una esfera de ese tipo alrededor de mi punta. ¿Ok? Entonces pueden ver el dibujito más o menos por ahí, todas las posibles esferas que puedan caer y si esa esfera, cualquier punto donde toque a la punta Franklin, donde no tocó es donde estoy protegido. ¿Ven esa área sombreada que está ahí abajo? No hubo forma que la esfera tocara esa área porque tocó la punta Franklin. Entonces, eso es como se puede dimensionar un sistema de puntas Franklin, teniendo la teoría de la esfera rodante. Cualquier esfera que pueda venir rodando, caminando y pega en la punta Franklin, si en el momento que pego la punta, el espacio debajo de esa esfera es donde estoy yo protegido. Vamos a verlo un poquito más claro acá. Aquí lo vemos de nuevo. En el dibujo de la izquierda es precisamente una punta Franklin y un rayo donde va cayendo una posible esfera y donde toca la esfera. Ahí, ese radio RP que se muestra abajo es mi radio de protección con punta Franklin. ¿Ok? Veamos ahora el caso a la par del pararrayos con dispositivo de cebado del pararrayos ionizante. El mismo concepto, pero el pararrayos ionizante, como él va a buscar el rayo antes de lo que lo hace la punta Franklin, no solo ganamos en tiempo, significa que ganamos en distancia. Ganamos ese delta L que se muestra ahí y gracias a ese delta L tenemos un radio RP mucho más grande. ¿Ok? Vamos a verlo aquí también en otro video. Este de nuevo una simulación, una supuesta esfera con un radio D. Ahí dibujamos la esfera y ahora vemos dónde empieza a rodar. Esa es una punta Franklin. Y ahí donde pega, ese es mi radio de protección. Yo estoy protegido debajo de ese RP. Y ahí podemos ver el radio que me produjo. Un ionizante hace lo mismo, pero antes. Y ganamos en distancia. Ahí podemos comparar ambos tipos de pararrayos. El pararrayo ionizante lo que hace es, al haber ganado en tiempo, ganamos en distancia. Entonces tenemos un radio mucho mayor que una punta Franklin. ¿Ok? Todo esto está registrado, está normalizado. La norma que rige a los pararrayos ionizantes es la norma francesa, la NFC 17102. Es el original y a partir de ahí se han derivado traducciones para el resto del mundo. La primera, de hecho, a nosotros nos cae muy bien lo que es la traducción en España, que es la UNE 21186. De hecho, comparando una con otra, la española es una traducción literal de la norma francesa. Y igual, de la norma francesa se ha derivado a cualquier cantidad de países y muchos países en Latinoamérica, México, Argentina, por todo lado, aceptan como base la norma francesa y adaptan la normativa a su país. De hecho, el único país, bueno, uno de los poquitos países, pero se puede decir que el país más importante que no acepta la norma francesa, voy a hacer este comercial ahora, es Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos no acepta la norma francesa? Porque ellos tienen al dios Franklin ahí, liderando lo que es las puntas Franklin. Entonces, hoy por hoy, de nuevo, no tengo yo forma de basurear a Franklin. No lo voy a hacer porque Franklin funciona perfectamente bien. Pero en Estados Unidos no se acepta otro tipo de sistema que no sea el de puntas Franklin. Y es el que uno va a ver en la NFPA y por ende se acepta también en las normativas como el NEC.
pero en el resto de países del mundo también es aceptada bien la norma francesa y sus adaptaciones a cada país. Ok, ¿cómo se comprueba todo esto que acabamos de hablar? No sé si alguien tiene dudas sobre el funcionamiento del pararrayos. Si no, de nuevo, igual levantan la manito, envían un mensaje o algo así. Pero ya vamos a ver algunas pruebas de cómo es que funciona, cómo saben que funciona ese pararrayos. Nada más, Sí. O sea, ¿qué tan alto puede ser ese pararrayos? Porque entonces, sí, entre más alto, más es el área de distancia que él cubre, me imagino. Sí, eso es correcto, pero tiene una limitación. De hecho, tiene una limitación. Creo que puedo verlo. Déjenme ver si lo puedo ver. No tengo aquí un dibujo para eso, pero voy a hacer algo. Voy a terminar esta presentación, voy a buscar un dibujito que nos permite ver un poquito más ese radio de protección. Porque es cierto, mientras más altos ponemos el pararrayos, se va abriendo más, pero hasta un límite. Tiene cierto límite. Es como un hongo, como una sombrilla que tiene exactamente una forma de una esfera hasta cierto punto y luego se endereza. Entonces no es así como siempre abriéndose. Si no ponemos uno a 100 metros y nos protege de todo el país, ¿verdad? Nos volvemos todo el barrio. Pero sí tiene cierta limitación. Voy a ver si puedo buscar un dibujito ahora al final. Los pararrayos obviamente son probados primero en laboratorio en las fábricas. Ahí vemos en el dibujo un pararrayo ionizante donde se le aplica una descarga simulando un rayo y ahí se pueden medir lo que son tiempos. Siempre el pararrayos, para definirlo, se compara contra una punta Franklin. La punta Franklin siempre es el punto de referencia. Entonces, se experimenta primero con una punta Franklin, se simula un rayo y ahí empezamos a ver. Ese conteo que vemos ahí en microsegundos es el tiempo en que la punta Franklin está reaccionando al campo eléctrico intenso. 130 microsegundos duró la punta en reaccionar. El pararrayo ionizante reacciona en 70. La diferencia de tiempo de reacción que existe entre punta y pararrayo ionizante es lo que define el pararrayo ionizante. Yo no sé si lo vieron, la diferencia es de 60 microsegundos. Entonces, los pararrayos se definen por la diferencia que existe de tiempo de reacción contra punta Franklin. Ese 60 microsegundos significa que mi pararrayo ionizante va a reaccionar 60 microsegundos antes que una punta Franklin. Y así son el resto de modelos que existen de pararrayos. 60 microsegundos, 50 microsegundos, 25 microsegundos. Así se definen los modelos de pararrayos. Y aquí los vemos, de hecho, como se muestra por modelo. Esta tabla no voy a tocarla en este momento, yo creo que si la toco salimos de aquí a las 10 de la noche, pero ya los fabricantes le dan a usted los radios de protección. Los radios de protección a diferentes niveles, a diferentes alturas. Por ejemplo, vemos el cuadrito de más arriba, las H's, 2, 3, 4, 5 y 10 son alturas propuestas. Puede ser 6, 7, 8, pero si nosotros colocamos, por ejemplo, un pararrayos modelo S6.60, que se muestra en la tabla de arriba, y lo ponemos a 5 metros de altura, nuestro radio de protección es de 79 metros. 79 metros a los pies de esos 5 metros. No sé si me voy a entender, tal vez si podemos ver el dibujito que está abajo de un edificio con un pararrayos. Si ponemos ese pararrayos 5 metros encima de ese edificio, el radio de protección al techo de ese edificio son esos 79 metros. Y así podemos empezar a jugar con estas tablas que tenemos acá. Estas tablas salen no solo de experimentación, sino también de la fórmula que ven ahí abajo. Esa raíz cuadrada que se muestra ahí, que contiene elementos como h, la altura del pararrayos, d, que es el radio de la esfera rodante que vimos hace un rato, y el delta L, que es la diferencia de distancia gracias al tiempo de reacción. Esta fórmula que está ahí viene en la norma francesa. Entonces, el pararrayo ionizante, un fabricante que se diga que es fabricante de pararrayo ionizante, tiene que cumplir con esa fórmula dada por la norma francesa. Muy importante es ver también que estas pruebas, obviamente en laboratorio todo sirve.
En laboratorio, donde está todo reguladito y todo bonito, todo siempre va a servir y va a funcionar. ¿Qué pasa en campo? ¿Qué pasa en condiciones naturales, verdad? Entonces, por lo menos, la fábrica de Indelec, de pararrayos ionizantes, sí experimenta en campos alrededor del mundo, en diferentes tipos de ambientes. Ahí tiene, de hecho, algunas de los laboratorios en campo que existen a nivel mundial. Y aquí podemos ver una estructura típica para poder hacer pruebas de pararrayos. Entonces, escogen obviamente lugares que tengan alta incidencia de rayería, para que obviamente pues tengamos mayor facilidad y mayor probabilidad de poder llegar a hacer pruebas. Igual, ¿cómo hacen las pruebas? Aquí hay un montaje típico, se ponen pararrayos, se ponen puntas Franklin y detectores, medidores de campo eléctrico, que nos ayudan a saber cuándo viene una tormenta. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto? Porque también, a pesar de que yo arme una estructura en un lugar de que se supone que es de alta intensidad de rayería, puede ser que pasen 10 años y nunca me cayó un rayo. Entonces, ¿cómo hago yo para experimentar? Lo que hacen es llamar al rayo, jalar el rayo. ¿Cómo lo jalan? Se ideó poner un cohete, el cual en el momento en que está peligro de tormenta, o sea que el rayo está muy posible a caer, se suelta el cohete, soltando, según va dejando en el camino, un hilo de conductor, un hilo de cobre, que lo que hace es como si fuera un bajante y llega, y cuando el cohete conecta a la nube, ya que iba a haber un rayo inminente, el rayo baja por el cable y cae donde nosotros queremos. Aquí que vemos la gente preparando el cohete. Ok, segundo video. Ok. Sí se pudo ver, espero que sí se haya podido apreciar. Esta fue la última parte de la presentación, excepto ahora un pequeño más comercial, digamos. El Prevectron, que es el modelo de pararrayos que nosotros distribuimos actualmente, es es el pararrayos más certificado que existe en el mercado y además es el único que hasta ahora, de momento, tiene la certificación UL. De momento no significa que en un futuro no vaya a haber otros, pero hoy no existe un pararrayo ionizante que tenga certificación UL aparte del Prevectron de Indelec. Eso es muy, muy importante. Recordemos que el UL es una certificación que todo lo que sale de Estados Unidos tiene que tener eso. Y aún así, el UL es pedido en muchos lugares del mundo para otro tipo de elementos que se construyen en otros países. El Prevectron de Indelec hasta ahora es el único pararrayos con dispositivo de cebado que tiene certificación UL. Okay. Ahora sí creo que podemos tal vez
pasar a la sección de preguntas. Empecemos entonces, antes de que alguien me haga otra pregunta, tratar de aclarar al compañero la pregunta de lo del mantenimiento. Realmente, de cualquier sistema, sobre todo de tipo de sistema de pararrayos, necesita cierto mantenimiento. Punta Franklin, pararrayos ionizantes, lo que sea, siempre. Recordemos que al final de cuentas, si el sistema está activo, si está funcionando, él está recibiendo lo que nosotros conocemos como la fuerza más destructiva de la naturaleza, ¿verdad? O sea, es el rayo que puede hacer lo que le dé la gana y destruirnos en segundos. Y el pararrayos está ahí para recibir eso. Entonces, realmente se recomienda hacer un mantenimiento del sistema, primero, ojalá, una vez al año, y también, si es posible, y si se sabe que cayó un rayo sobre su sistema, también hacer un mantenimiento posterior a ese. ¿En qué consta un mantenimiento? Un mantenimiento, por ejemplo, consta en revisar todos los elementos, revisar los cables conductores, revisar la malla de tierra, revisar los elementos de sujeción, revisar las puntas, y si el pararrayos es ionizante, se revisa el pararrayos con un dispositivo especial que le permite a usted saber si los elementos activos dentro del pararrayos están funcionando. Un tester, con un tester que le dice a usted, no es un tester normal, es un tester propietario del fabricante que le dice a usted está bueno o está malo. Por lo general, tal vez eso también me lleva a otra pregunta que tal vez alguien vaya a hacer, entonces voy a adelantarme. ¿Cuál es la vida útil de un sistema como este? Realmente la vida útil está amarrada, va de la mano con el mantenimiento que uno le pueda dar. ¿Por qué? Un pararrayos realmente está hecho para durar lo que sea. Un pararrayos, ya sea ionizante o punta Franklin, puede recibir todos los rayos que existan siempre que tenga el adecuado mantenimiento. ¿Por qué? Porque no solamente consta de saber si el elemento interno está funcionando. De nuevo, necesitamos comprobar que el cable esté en buen estado, que la continuidad del cable esté en buen estado, que la malla de tierras a la cual conectamos el sistema tenga el homeaje adecuado. Las normativas indican que la malla de tierras al cual usted va a conectar el pararrayos tiene que tener un valor máximo de 10 ohmios, medido solo en la malla. O sea, parte del mantenimiento también es entonces comprobar que la malla de tierras tenga esos 10 ohmios o menos. Ojalá 1 ohmio, 2 ohmios, medio ohmio, lo que sea, 5, mientras sea menos de 10. Uno tiene que tener un equipo especial para poder llegar, separar la malla momentáneamente del resto de los sistemas, porque no vale medir la malla si está conectada al resto de la malla del edificio o al cable bajante del pararrayos. Usted aísla la malla y le hace una medición de resistencia de tierra y eso le tiene que dar 10 ohmios o menos. Eso es un valor muy importante porque también puede ser que en el momento que usted instaló el pararrayos le dio 5 ohmios, está bueno, pero en un año, y eso puede pasar, en un año las condiciones por el clima o por lo que sea, las condiciones del suelo cambiaron y puede ser que ya ahora es 15 ohmios. Si ya se dan 15 ohmios ya no cumple con la norma y puede que entremos en problema. Entonces ahí sí puede darse la situación de que un pararrayos pueda fallar. Es más, falla en caso de que el cable ya no exista. Y eso me lo he topado varias veces, que se han robado el cable, por ejemplo, ¿verdad? Recordemos un cable de cobre y es carne, ¿verdad? Carne fresca para el que quiera hacer daño, ¿verdad? Y sobre todo si el pararrayos tal vez está en un sitio un poquito apartado o que no está muy vigilado, eventualmente puede llegar un rayo, caer en el pararrayos porque es el punto más alto, dañar el pararrayos porque no tiene dónde caer el rayo realmente, o incluso también dañar la edificación porque al no existir un cable bajante o el cable cortarse en algún punto, el rayo cae y puede hacer un daño en la edificación o dañar a alguien. Entonces, para eso es importante los mantenimientos, para comprobar que todas las condiciones que vimos en el momento de la instalación del pararrayos sigan cumpliéndose. No sé si pude contestar a la pregunta. Pura vida, excelente. ¿Alguien más? No sé si alguien tiene otra preguntita. Sí, yo tengo una, digamos, el rayo, digamos que hay una raíz y suelta un montón de ramitas, ¿verdad? Cuando va cayendo.
Algo así, se por puede decir decirlo como así. si fuera una raíz de un árbol, ¿sí? Exactamente. Digamos, el pararrayos podría capturar más de una ramita en un mismo momento. Es posible dependiendo de la posición. ¿Ustedes saben por qué es que pasa eso? ¿Por qué es que el rayo tiene esa forma? No sé si alguien se ha preguntado. Porque realmente sin un poquito de lógica podría indicar que si el rayo, la energía del rayo está buscando la forma más rápida de caer a tierra, que eso es lo que está haciendo, y la forma más lógica, rápida de caer a tierra es una línea recta, ¿cierto? Hace como un, ¿verdad? Como un palo. ¿Por qué el rayo no hace eso? Porque el rayo no, está buscando el camino más fácil para él para caer. Recordemos que es electricidad. Entonces, como electricidad, él busca el camino de menor resistencia. Y el camino de menor resistencia que se encuentre en su descenso por el aire, puede ser que de repente en esta bocanada de aire la encuentre más fácil a la derecha, luego a la izquierda, luego a la derecha, luego a la izquierda, y por eso haciendo zigzag o esas figuras que vemos. Y de pronto esas ramificaciones que usted mencionó ahora, es también porque está la corriente principal del rayo, pero de pronto un poco de corriente encuentra que es más fácil irse por este camino. Entonces, por eso encontramos todas esas diferentes ramificaciones, donde el rayo está buscando cuál es el camino más fácil. Ahora, no sé si vieron en el video de la conexión del rayo, realmente el momento en que el pararrayos conecta con el trazador descendente, toda la energía del rayo ya encontró una forma fácil para caer. Entonces, realmente las ramificaciones tienden a desaparecer y es como si se abriera un tubo. Como si se abriera un tubo y toda la energía de ese rayo, todas esas ramificaciones se van por ese único camino. Podría ser que tal vez una ramificación agarró más volado por otro lado y se nos escapó, y si se salió del radio de protección del pararrayos puede ser que quiera hacer algún daño, pero por lo general no es eso. Por lo general el rayo, toda la energía del rayo cae en el momento en que cae el pararrayos y todo cae ahí. Eso es como, digamos, el comportamiento más normal. ¿Alguien más por acá? Yo tengo una pregunta. Sí. No importa qué tan potente sea el rayo, digamos, el pararrayos siempre va a poder aguantar, digamos, o hay como diferentes especificaciones, el mismo modelo, o cómo es. Realmente, bueno, nunca está de mal decir que puede llegar el papá de los tomates de todos los rayos y hacer una loquera, ¿verdad? Sin embargo, se tienen estadísticas de cuáles son los valores más normales de los rayos. Tal vez ese punto no quise tocarlo porque nos íbamos a alargar mucho, y eso tiene que ver con el asunto de la esfera rodante. Tal vez alguien se pregunta, eso de la esfera rodante, que es una esfera hipotética, y se supone que la esfera puede ser grande o pequeña dependiendo de la intensidad del rayo. Pero ¿cómo sé yo cuál es la intensidad del rayo que me va a caer? Yo no soy adivino. Entonces yo no sé de qué tamaño es la esfera que me va a caer. Ok, pero sí existen estudios. Sí existen estudios, y por lo tanto existen probabilidades y porcentajes de probabilidad de cuál es el tamaño de la esfera que me va a caer y cuál es el tamaño del rayo que me va a caer. Entonces, sí existen estudios de cuántos son los máximos rayos que se han encontrado. Y los pararrayos están diseñados para poder aguantar esos máximos. Volviendo al tema de la jaula de Faraday que vimos hace un rato, el pararrayos, que uno no puede entender cómo es que tiene elementos electrónicos ahí adentro, el pararrayos ionizante, cómo es que tiene elementos electrónicos ahí adentro si está recibiendo ese huevazo del rayo, ¿verdad? Y esa es la fuerza más destructiva sobre la naturaleza. El pararrayos como tal es una jaula de Faraday. Es una estructura que es una jaula de Faraday, y dentro de sí están todos los elementos embebidos en una resina que también permiten cierto aislamiento. Pero entonces, todo el efecto del rayo pasa por la punta Franklin y por la parte externa del pararrayos, por la carcasa, de manera que los elementos internos suelen estar bastante protegidos. Entonces, realmente, hasta ahora no se ha visto como que sea un rayo muy fuerte el que pueda llegar a dañar un pararrayos. En la experiencia que yo tengo durante tantos años, a mí sí he encontrado pararrayos dañados. Sí he encontrado en algún momento que un cliente me dice, venga por favor a revisar porque cayó un rayo y creemos que algo pasó porque hizo mucho daño, entonces vamos a revisar y nos damos cuenta que el pararrayos
algún elemento tiene fallido. Pero siempre, siempre esa falla va de la mano a que nos encontramos otro punto que falló. Por ejemplo, que les acabo de decir que se roban el cable. O que el cable lo usaron también para aterrizar otras cosas. Entonces, no solamente el cable bajante del pararrayos está aterrizado para el pararrayos, sino que hay otros elementos que interconectaron también al pararrayos y eso, por supuesto, produce que todo el efecto que teníamos desde un principio haya cambiado. Siempre encontramos algo, lo cual te dice el por qué el pararrayos falló. Y era algo realmente fácil de arreglar de haber habido el correcto mantenimiento. No sé si pude contestar bien a la pregunta. Sí, claro, perfecto. Pura vida. No sé Creo si que alguien más tiene. un compañero tenía una consulta sobre la altura de los pararrayos, me parece. ¿Cuál La era altura de los pararrayos, tiene razón. Déjeme ver, no sé si podré conseguir. Déjeme ver un momentito. Un dibujo. Un momentito, por favor. A ver si puedo mostrar el dibujito que quería. No, qué pena, no lo estoy consiguiendo entre tantas cosas. Qué pena no poder mostrar el dibujo, la verdad no lo encuentro. Voy a ver si lo encuentro para más tarde, tal vez los puedo enviar ahí se lo envío a don Samuel y tal vez se los pueda hacer llegar. Voy a tratar de explicar un poquito qué es lo que quería. El pararrayos sí tiene una altura máxima. Si recuerdan, en las tablas mostré que había una altura se podía poner pararrayos en 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros y luego brincaba a 10 metros, la tabla. Realmente yo lo puedo poner a la altura que yo quiera, pero la altura más eficaz a la que yo puedo poner un pararrayos ionizante es 5 metros. Eso sí puedo mostrarlo acá. Aquí están estos. Ok, ahí pueden ver, esa es otra vez las tablas. Ustedes pueden ver acá, por ejemplo, una tabla, dice protección nivel 1, 20 metros. Viene la altura, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, 10 metros. Esas son alturas como propuestas del pararrayos. Entonces quiere decir que si yo agarro el S660 y lo pongo a 2 metros de altura,
gana un radio de 31 metros a nivel de esos 2 metros. Si yo subo ese pararrayos 1 metro más, a 3 metros, consigo un radio de protección de 47 metros. Ojo, subió 16 metros el radio de protección. Sigamos subiendo. 4 metros. Pongo mi pararrayos con un mástil de 4 metros, consigo un radio de protección de 63. Todavía más grande. Luego, pongámoslo a 5. A 5 metros. 5 metros logré 79 metros de radio. Digo, voy ganando un montón cada vez que subo ese pararrayos. Sigamos subiéndolo. ¿Qué pasa si subo a 10 metros? Ay, 79 otra vez. Realmente no subió nada. Realmente si lo subo a 15, tal vez suba a 80. Ojo, de 2, 3, 4 y 5 metros fue cuando el pararrayos ganó un montón de radio de protección. Pero después de los 5 metros, no gané prácticamente nada. Entonces, realmente, los 5 metros es como la altura más eficaz a la que usted puede poner el pararrayos. Más de eso es inútil. Es, digamos, es complicarse la vida, porque poner el pararrayos a 10 metros, por como está, digamos, en el ejemplo que está acá, significa poner un mástil enorme, muy fuerte, con vientos, con un montón de cosas, y para nada, no ganaste nada. Entonces, realmente, la altura eficaz del más eficiente, pero la altura más eficiente del pararrayos es 5 metros. Si usted quiere ponerlo a 4, si usted quiere ponerlo a 3, puede hacerlo. Si usted quiere ponerlo a 6 o a 7, puede hacerlo, no importa. Pero sepa que la altura más eficiente es 5 metros sobre su edificio. O sea, yo estoy disparado en el techo de un edificio y sobre ese techo yo pongo mi mástil de 5 metros. Entonces, a mis pies y a los pies de ese mástil de 5 metros, en donde están esos 79 metros que se muestran en la tabla. Y así yo puedo empezar a jugar con estas tablas. Igualmente, de nuevo, es como si fuera un hongo. Yo les decía que es como una sombrilla. Empieza a abrirse, hasta que llega a los 5 metros y luego se endereza. De hecho, si lo ponemos muchísimo más alto, si nosotros pusiéramos ese pararrayos así como a 50 metros, por decir un ejemplo, realmente eso ya empieza a cerrarse. Es como si fuera una bola. Entonces, ya hay edificios muy, muy, muy altos que ya en Costa Rica, por lo menos todavía no es el caso. Ya el pararrayos tendería a cerrarse y no es tan eficaz y habría que poner más pararrayos, por ejemplo, uno arriba y uno en medio, si realmente el edificio es muy, muy alto. Yo dije 50 al azar, realmente no me acuerdo cuánto es la altura a la que eso se puede obtener. Pueden ser 100 metros, no sé. Pero también ese datito se los puedo buscar para después. Pero tal vez volviendo a la pregunta del compañero, se recomienda siempre colocar el pararrayos a 5 metros. Ya se sabe que en la base de esos 5 metros usted está protegido de ese radio que muestran las tablas. Entonces ya su edificio por lo general ya va a estar protegido al conocer ese radio. Cuando uno está diseñando entonces un sistema de pararrayos para una edificación, para un sitio determinado y tiene un plano con la vista superior, es muy fácil entonces trazar círculos con estos radios de protección que se muestran ahí, y donde usted ponga esos círculos, usted ya sabe que estos edificios van a estar protegidos y usted pone ahí pararrayos. No sé si pude darme a entender. Sí, claro, excelente, María, muchas gracias. Pura vida. Perfecto, Fabio, muchas gracias. Yo creo que ya podemos ir cerrando. Ok. Agradecerle a todos los que se quedaron escuchando esta charla. Agradecerle también a Fabio de nuevo. La verdad es que la charla estuvo muy, muy buena. Me gustaron muchos temas. Bueno, espero no haberlos dormido. Que se nota su pasión por el tema. Gracias. Quería, de parte del capítulo, dar algunos comerciales. Este próximo jueves, tenemos una charla de sistemas fotovoltaicos para los que les interesa el tema. Entonces, ahí nos pueden buscar en las redes sociales y en el grupo que tenemos. Y en noviembre, esperamos de nuevo poder recibir a don Fabio en el tema de UPS, que nos va a poder hablar. Entonces, para que estén atentos ahí, nos van a las redes. Y no, de nuevo pueden dejar ahí sus comentarios en el chat. Y nada, agradecer de nuevo a don Fabio, la verdad que se aprovechó mucho el tiempo. Muchas gracias a ustedes, más bien.
Gracias por la paciencia, gracias, siempre se nota el deseo de aprender, sobre todo cuando la gente pregunta y quiere saber más, eso es muy, muy reconfortante, ¿verdad? Y de nuevo, cualquier otra cosa, si se les ocurre otra pregunta, a medianoche se despiertan, uy, pero ¿cómo es que el padrón está haciendo algo? No importa, envíen la pregunta y con muchísimo gusto, voy a tratar de responderles a la brevedad posible. Buenísimo. La charla igual, muchachos y muchachas, va a estar en el canal de YouTube, la estamos grabando, entonces, por si tienen, si desean buscar información de nuevo la charla, ahí va a estar en el canal. Igual esperamos poder tener el contacto, cualquier persona que desee el contacto con Fabio nos puede contactar y con mucho gusto estamos para servirles. Muchas gracias. Gracias a todos de nuevo. Hasta luego. Hasta luego.